Electoral. Martín, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte, qué gusto haber visto a Lorenzo, hombre, antes Sí, aquí. sí, sí. Sí, muy Siempre es un placer interesante. escucharlo, ¿no? Sí, 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 así es. Martín, primero que nada, déjame presentarte que eres el único consejero que se rebajó, que redujo sus salarios, sus honorarios para quedar debajo del tope impuesto por el presidente de la República. ¿Eres el único o hubo algún otro? Pues actualmente soy el único, sí. Bueno, entonces Sí, déjame ponerlo por delante porque luego en los sí, comentarios rápidos se porque los viene, comentarios luego nos llueve. Sí, sí, mira, yo desde que llegué, Julio, desde agosto del 2020 solicité una reducción y ese dinero se regresa a la federación, ujú, se reintegra a la federación el dinero, porque la plaza efectivamente es una plaza con un salario mayor, pero ujú. yo desde el principio solicité al área administrativa que se me ajustara el salario por debajo del salario del presidente y presenté un oficio en agosto y luego después cuando hubo un cambio salarial en enero volví a presentar un segundo oficio para mantenerlo así, en efecto. Bueno, dejo ese señalamiento, insisto, Martín, porque luego se viene la metralla de Internet. ¿Por qué no se reduce y reduce el... En Yo fin, tengo reducido mi salario. muy bien, Martín, ¿cómo va el tema del ejercicio de revocación de mandato? ¿Se puede hacer sin el monto requerido o de veras es imposible hacerlo sin ese monto requerido? Pues sí está muy complicado. O sea, es decir, ahorita lo que estamos haciendo, Julio, es hacer un análisis para hacer ajustes, para ver ajustes presupuestales. El presupuesto del INE está compuesto por varias partes, espero no ser demasiado técnico, pero hay un presupuesto base que es pues el que tiene que ver con salarios, rentas, comunicación, en fin, esa es una parte. Luego hay otro que tiene que ver con proyectos que se realizan, ¿no? Por ejemplo, un proyecto es las elecciones de las 6 elecciones estatales del próximo año, que no son siempre, pero que pueden variar, ¿no? El próximo año son 6, entonces ahí está incluido, esa es otra parte del presupuesto. Ujú. Y luego, después hay una parte del presupuesto que son las prerrogativas a los partidos políticos, que esas pues, vienen íntegras. Entonces, efectivamente, por eso es que nosotros presupuestamos la revocación de mandato y también la posibilidad de una consulta popular porque eso no puede salir del presupuesto base, ni tampoco de los proyectos, y por eso, porque incluso también con ocasión de la consulta popular que se celebró el año pasado, que nosotros acudimos a la Corte nos dijo, es que ustedes tienen que presupuestar los posibles proyectos de consultas populares, en este caso de revocación de mandato, y por eso fue que nosotros presupuestamos cuál sería el costo de esos ejercicios probables, de tal manera que en el presupuesto que nosotros solicitamos, solicitamos 3.830 millones para la revocación de mandato y 1.913 para la consulta popular, ante la posibilidad de que se realizaran ambos ejercicios y justo, pues precisamente, pues fue o sea, una cantidad muy similar es justo la que no nos dieron. Entonces, realmente, en los términos en los cuales quedó presupuestalmente hablando, con el presupuesto base y con el presupuesto de proyectos, no podría realizarse la consulta. ¿Qué estamos realizando ahorita? Estamos haciendo un ejercicio de reajuste para ver qué ahorros podrían generarse del presupuesto de proyectos y también del de base, pero realmente es muy complicado realizar la revocación de mandatos con lo que se nos otorgó. Martín, una de las críticas o los señalamientos que se hacen se refiere al hecho de que se vive un despilfarro, un lujo excesivo, una serie de gastos innecesarios en la operación cotidiana del Instituto Nacional Electoral. Tú que has llegado en esta etapa que yo a veces digo los neoconsejeros, un poco para diferenciarlos de quienes ya tenían largo tiempo ahí, este nuevo grupo de consejeros entre los cuales entraste tú y con las características que conozco en ti, te pregunto, lo que has visto, ¿realmente hay un despilfarro, un lujo, gastos excesivos? ¿Se puede ahorrar de verdad o no es tanto ese hecho?
Mira, seguramente algo se puede ahorrar. Habría que ver qué son despilfarros. Yo, por ejemplo, te podría decir, por ejemplo, a nosotros no nos pagan teléfono celular, por ejemplo, no hay un gasto en telefonía celular. Son gastos que uno saca directamente. Yo no he visto un particular elemento de despilfarro. Habría que señalarse como muy puntualmente a qué se están refiriendo, pero mira, el presupuesto del INE, casi el 28%, bueno, no casi, más del 28% se va en la credencialización y en la actualización del padrón electoral. Luego un 26, casi el 27% se va en tener los órganos desconcentrados. Nosotros somos el único organismo público autónomo que tiene obligación de tener 300 oficinas en los 300 distritos, más aparte juntas locales, es decir, 32 más oficinas centrales, porque la naturaleza del Instituto Electoral pues tiene una naturaleza territorial. Hay algunos otros organismos públicos autónomos que tienen, si acaso, a lo mejor una oficina dentro de los estados, una representación, por ejemplo, dentro de los estados, pero no están obligados a tener una expansión territorial tan amplia como la que tiene el INE, y esa extensión territorial, que además implica no solamente tener oficinas en cada uno de los 300 distritos, sino en cada uno de los estados, pues nos lleva el 26.8% del presupuesto, ¿sí? Realmente el gasto operativo es un gasto operativo que está atamañado a las atribuciones que tiene el INE y las obligaciones que tiene de tener, pues en este caso, todo este número de oficinas. Yo, por ejemplo, te podría decir, se gastan 678 millones de pesos en rentas, que representa el 5.2%, pero bueno, pues es que estamos obligados por ley a tener 300 al menos, ¿verdad? Esas 332 más las oficinas centrales. O sea, realmente yo lo que alcanzo a distinguir pues es que el presupuesto obedece a las atribuciones y al tamaño que la ley ha querido darle al Instituto Nacional Electoral. Martín, todo lo que planteas, por ejemplo, aquí en el chat, pues siguen los comentarios críticos respecto al funcionamiento del INE. ¿Crees que se necesita una reelaboración de lo que es el Instituto Electoral con el nombre que sea, un cambio fuerte a fondo, o que debe mantenerse la continuidad de este esquema actual? Bueno, lo que pasa es que el esquema actual del INE tiene que ver con las atribuciones legales que se le han dado. O sea, es decir, el INE tiene atribuciones que, por ejemplo, otros órganos electorales no tienen a nivel mundial. Por ejemplo, la fiscalización es algo que ordinariamente los órganos electorales en el mundo no realizan, sino que lo realizan los órganos de fiscalización del Estado, ¿no? Pero en el caso de México sí se le ha dado un papel de fiscalización al INE, pues por todas las historias y las trayectorias, la falta de confianza. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la administración de los tiempos del Estado. Ningún organismo electoral del mundo administra los tiempos del Estado durante los procesos electorales. Al INE se le han dado esa serie de atribuciones para manejar los tiempos, de tal manera que lo que ha ocurrido es que al INE se le ha sobrecargado de una serie de atribuciones en las que, en la medida en que algunas de esas atribuciones se le quiten, pues es posible que se pueda hacer una reestructuración. Ahora, yo me pregunto si en materia de fiscalización estarían de acuerdo en que los partidos de oposición, por ejemplo, en que la fiscalización fuera realizada por los órganos de fiscalización del Estado. Uh-huh. ¿No? De hecho, como no quisieron eso las oposiciones en periodos anteriores, pues por eso es que se le dieron atribuciones al INE, para que sea el INE el que fiscalice y no la Secretaría de Hacienda o la Auditoría o los órganos que el Estado tiene para realizar la fiscalización. Uh-huh. Entonces, o es lo mismo que pasa con los tiempos del Estado. ¿Estaría de acuerdo las oposiciones, las de antes y las de ahora, en que los tiempos en que en materia electoral los tiempos del Estado fueran administrados por el propio Estado y no por las autoridades electorales? Pues no estuvieron de acuerdo en el 2007, y en la reforma del 2007 se creó toda una nueva atribución. Entonces, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral ha ido creciendo en atribuciones, y en la medida en que se le da una nueva atribución,
pues en esa medida aumentan también los gastos. Es lo mismo que ocurre con la revocación de mandato. La revocación de mandato es un ejercicio ciudadano nuevo que por primera vez se va a realizar, pero ese ejercicio ciudadano nuevo pues supone también una serie de recursos y de gastos que no se hacían antes. Por ejemplo, una revocación de mandato es algo muy similar a una elección presidencial en gastos. Es decir, tienes que instalar, incluso ya por ley quedó, en una ley que se aprobó hace apenas 2 meses, que se tienen que instalar el mismo número de casillas que hubo en el proceso electoral federal anterior. Pero instalar casillas, o sea, eso no estaba contemplado. Solamente iba a haber elecciones en 6 estados. Ahora hay que volver a hacer una elección nacional. Y una elección nacional, tú puedes tener una elección de presidente, de senadores y de diputados a la vez, o solo puedes tener una de diputados, pero tienes que instalar el mismo número de mesas. Y lo mismo te ocurre con una revocación de mandato. Aunque la revocación de mandato solo tiene que ver con la figura presidencial, tú tienes que montar el mismo número de mesas que necesitarías para una elección presidencial, en donde hay de senadores y hay de... Lo que te vas a ahorrar, si acaso, pues va a ser que no necesitas tantos funcionarios. En lugar de 6 funcionarios, vas a necesitar 4 funcionarios nada más. Claro. Entonces, es decir, proporcionalmente hablando, si bien hay una pequeñísima disminución, pero tú tienes que contratar el mismo número de supervisores electorales o de capacitadores electorales, aunque tengas menos funcionarios, tienes que contratar a los mismos, un poquito menos, porque en lugar de que tengan que conseguir 6 más suplentes, ahora son menos, pero igual hay que visitar millones de domicilios a los ciudadanos y hay que contratar a los capacitadores, hay que contratar a los supervisores electorales, hay que poner las urnas, hay que mandar imprimir las boletas, hay que poner el líquido indeleble, hay que poner a funcionar los consejos distritales. Los consejos distritales están conformados por ciudadanos que reciben una dieta, igual los consejos locales. O sea, es decir, una revocación de mandato implica, en términos prácticos, una elección presidencial. Y además los efectos de una revocación de mandato en la vida política son tremendos. Imagínate o sea, es decir, en ese sentido, por eso es que tampoco debemos o debiéramos de bajar los estándares de calidad, como por ejemplo que las mesas de funcionarios de casillas se elijan. Por ejemplo, alguien diría, oigan, ¿por qué no van voluntarios? ¿No? Pues, por ejemplo, en este caso vamos a necesitar para como de funcionarios aproximadamente unas 807,450 personas, ¿sí? Y vamos a tener que visitar a 12 millones de ciudadanos para tener esas 807,450 funcionarios de casilla, a los que hay que pagarles una cierta cantidad, 500 pesos o algo, una cosa así, que es lo que tradicionalmente se ha pagado. Podría uno decir, oye, ¿por qué no se hacen voluntarios? Bueno, es que el modelo de elección constitucional de este país establece que los funcionarios deben ser electos a través de una insaculación que tiene que ser de manera aleatoria, porque eso es lo que nos permite que vayan a llegar pues realmente de todo tipo. Si van puros voluntarios, pues a lo mejor nada más van a ir solamente de un solo movimiento político o de un solo partido, ¿verdad? El modelo constitucional así lo establece, y todo eso pues son gastos. O sea, realmente es una atribución nueva que se le dio al INE, y es una atribución que tiene que contar con un soporte presupuestal que no existía antes. Entonces, muchos están diciendo es que nada más va a haber 6 elecciones. Sí, pero la revocación de mandato es prácticamente, en hechos operativos, es una elección presidencial. Martín, pues muchas gracias por ayudarnos a tener más detalles de todo este proceso y como siempre aprecio tu disposición para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en este terreno de lo electoral. A reserva de lo que desees agregar, Martín. Como te digo, lo que estamos haciendo ahorita, porque una cosa que creo que debe de quedar clara es que el INE está comprometido en la realización de la revocación de mandato.
Y lo que está haciendo ahorita el INE es, bueno, vamos a hacer un ajuste a lo que habíamos calculado que nos iba a costar la revocación de mandato, que estábamos hablando de 3.800 millones, así aproximadamente, dicho de manera general. Vamos a ver qué podemos bajarle a eso para que nos cueste menos la revocación de mandato. Vamos a ver cómo hacerlo, sin abandonar el modelo constitucional. Y vamos a ver qué proyectos quizás podemos dejar de hacer para fondear, y también qué podemos bajar del presupuesto base. Pero hay cosas que, ni modo que cerremos las 300 oficinas, Claro. las necesitamos abiertas para hacer la revocación de mandato. En eso estamos haciendo ese análisis. Martín, como siempre, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que continúe en este tema. Gracias, Martín Faz. Qué gusto saludarte, Julio. Hasta luego. Igual, hasta luego.